Concepto de derecho familiar. En este video vamos a desarrollar el primer tema de nuestro temario. En este se contienen algunos conceptos, sobre todo para definir de manera concreta qué es el derecho familiar. También vamos a ver el concepto de familia desde diferentes acepciones, desde la definición etimológica, la sociológica, la gramatical y la jurídica. Y finalmente vamos a ver los fines y principios aplicables dentro del derecho familiar. Bien, vamos a iniciar con el concepto. En primer lugar, tenemos este concepto que nos dice que el derecho familiar es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre los miembros de una familia entre sí y las relaciones que estos tienen con otras familias, con la sociedad y con el Estado. De este concepto vamos a destacar algunas ideas importantes. En primer lugar, pues vamos a tener que el derecho familiar como un conjunto de normas jurídicas. Para definirlo de mayor, para abundar un poco más sobre este aspecto, hay que tener en cuenta que van a constituir el cuerpo de este derecho familiar va a estar constituido en primer lugar por las normas que surgen de la Constitución, en donde se establece que la familia es una institución de interés social, de interés público, y de ahí vamos a irnos a la normatividad ya específica que está contenida en el Código Civil. Bien, luego tenemos que van a regular relaciones entre los miembros de una familia entre sí, las que tienen con otras familias y con la sociedad y con el Estado. Bueno, respecto a las relaciones entre los miembros de una familia, hay que tener en cuenta que desde su origen dentro de la familia han surgido, obviamente tiene que haber relaciones y de consecuencia de estas relaciones surgen derechos y obligaciones que se generan en función precisamente de la familia para proteger y salvaguardar las relaciones que existen entre sus miembros. También va a regular las relaciones entre estas familias y que tengan esta familia con otras familias, y a su vez la relación con el Estado. Sobre todo la relación con el Estado en el sentido de que el Estado tiene una función tutelar en esta materia, una función de protección. Bien, ahora vamos a ver otro concepto. En este caso es el concepto de la profesora Sara Montero. Nos dice que es un conjunto de normas jurídicas de derecho privado y de interés público que regulan la constitución, organización y la disolución de las relaciones familiares. De esta definición podemos extraer el origen del derecho familiar. En primer lugar, tenemos que nos dice que es del derecho privado y efectivamente, pues por regular relaciones entre particulares se encuadra dentro del marco del derecho privado. Por otra parte, nos dice que son de interés público. Esto significa que la sociedad tiene interés en que esta institución tan importante como es la familia, pues sea salvaguardada y tutelada por el Estado. Y que tienen por objeto regular la constitución, es decir, cómo se integra la familia. Los casos en los que se llega a disolver también se regulan a efecto de que queden salvaguardados sobre todo los intereses de los menores. Y finalmente, pues nos habla de la disolución de las relaciones familiares. Ya lo había explicado. Bien. Vamos a ver ahora el concepto de familia en sus diversas acepciones. En primer lugar, vamos a ver la definición etimológica. La palabra familia, proviene de un vocablo griego que es fames. Fames. Este vocablo significa conjunto de, con este se referían al conjunto de personas que se alimentan juntas en la misma casa.
a las que el pater familias tiene la obligación de alimentar. Entonces, de ahí viene, precisamente de ahí se deriva o de ahí se transforma en lo que sería el concepto de familia, como un grupo de personas, siervos, siervos y esclavos que son patrimonio del jefe de la gens, es decir, del pater familias. Otra acepción que también es etimológica, mejor dicho, esta misma acepción fue ampliando su campo semántico para incluir dentro de ella ya no nada más a los siervos y a los esclavos que formaban parte del patrimonio de la gens, sino también va a incluir a la esposa, a los hijos del pater familias, a quienes jurídicamente estos pertenecían, porque recuerden que el pater familia tenía un poder absoluto sobre su gens. Ahora veamos el significado sociológico. Desde el punto de vista sociológico, hay que tener en cuenta que la sociología, como ciencia que estudia o que tiene como objeto de estudio precisamente a la sociología, pues va a tener un enfoque más inclinado en este sentido, ¿no? Entonces nos va a decir que es una forma en la que se organizan los conglomerados humanos para sobrevivir. La familia, el ser humano por naturaleza son politicón, es un ser social por naturaleza. Y por lo tanto tiene la necesidad de agruparse y reunirse dentro de una familia con la finalidad de la subsistencia. Este es el enfoque sociológico. Obviamente, esto ha ido cambiando con el tiempo y obviamente también cambia dependiendo del lugar en el que se haga el estudio, ¿no? O al que se haga referencia. Porque la familia siempre ha tenido diferentes formas y diferentes formas de organización, sobre todo. Entonces, sociológicamente y también históricamente, la familia ha ido evolucionando y obviamente pues influyen tanto el lugar, el espacio en donde se encuentre, como el momento histórico para que tengamos un concepto definido de sociológico de la familia. En cuanto a su significado gramatical, pues, y obviamente obtenido del diccionario, vamos a entender por familia el grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas. Otro sería conjunto de ascendientes, descendientes colaterales y afines de un linaje. En este concepto no implica o no incluye el hecho de la vida en común. Y finalmente son los hijos o la descendencia. Este es un concepto más concreto y únicamente hace referencia hacia la descendencia de un tronco común. Finalmente vamos a ver lo que sería la definición jurídica. En este aspecto y desde el punto de vista del jurista, se tiene que entender a la familia como las relaciones que se derivan de la unión de los sexos por vía del matrimonio o del concubinato. Y obviamente en consecuencia la procreación, conocidas como parentesco. Es decir, vamos a tener aquí dos figuras dentro de este concepto, tanto la del matrimonio o del concubinato y por otra parte la de la procreación, la filiación, ¿okay? Los descendientes de la familia. La ley reconoce ciertos efectos, deberes, derechos y obligaciones entre sus miembros hasta cierto límite. En este aspecto hay que tener en cuenta que desde el punto de vista jurídico se están regulando relaciones y estas relaciones van a generar ciertos derechos y obligaciones dentro de los miembros que forman parte de este núcleo social. En nuestro derecho específicamente, el concepto de familia va a
abarcar a la pareja, a sus descendientes y ascendientes, cuando desciendan del mismo progenitor, incluye a sus parientes colaterales hasta el cuarto grado, es decir, a los hermanos, medios hermanos, tíos, sobrinos, incluyendo a los primos, porque son cuarto grado, y este concepto va a incluir también lo que se relaciona con los derechos y deberes de alimentos, herencia legítima y en ocasiones incapacidad para contraer matrimonio. En este aspecto hay que tener en cuenta que también se está tomando en consideración los aspectos patrimoniales. Bien, antes de continuar con los fines y principios aplicables en el derecho familiar, me gustaría retomar un poquito el concepto de derecho familiar. Hay que tener en cuenta que el sistema jurídico mexicano deriva o tiene su fuente principal en nuestra Constitución como Carta Magna. Y el derecho familiar en sí mismo va a contener principios que preceden, es decir, que se originan en nuestra Constitución. Obviamente tenemos otras fuentes como los tratados internacionales, leyes, etcétera, y que todos van a tener la misma finalidad: establecer las reglas para que se organice la familia, para que la familia se encuentre estable y para regular las relaciones que surjan entre los miembros de la familia. En cuanto a los fines y principios del derecho familiar, vamos a tener en primer lugar que como fines son dos muy importantes. En primer lugar, va a regular la constitución, la organización, el desarrollo y la disolución de la familia. Son esos cuatro aspectos: constitución, organización, desarrollo y disolución de la familia. Y otro de sus fines es establecer derechos y deberes que existen entre los miembros de esta familia. Bien, ahora veamos cuáles son los principios. En primer lugar, la normatividad aplicable en esta materia la vamos a encontrar en el título cuarto bis, titulado De la Familia, del Código Civil para el Distrito Federal. Ahí tenemos que el artículo 138 nos dice que las disposiciones a las que se refieren a la familia son de orden público e interés social y tienen por objeto proteger la organización y el desarrollo integral de sus miembros, basados en el respeto a su dignidad. Aquí estamos tocando puntos importantes como son el de orden público e interés social, que derivan de la Constitución, y además otro aspecto importante que está contemplado en este artículo es que tiene la finalidad la familia de proteger, estas disposiciones tienen la finalidad de proteger la organización familiar y el desarrollo integral de sus miembros. Eso es algo importante en este artículo. En el 138 quater tenemos que las relaciones jurídicas familiares constituyen el conjunto de deberes, derechos y obligaciones de las personas integrantes de las familias, de la familia. Entonces, aquí nos está definiendo qué son las relaciones jurídicas familiares, como conjunto de derechos y obligaciones de los que integran la familia. En el 138 quintus dice que las relaciones jurídicas familiares van a generar deberes, derechos y obligaciones que surgen entre las personas vinculadas por lazos de matrimonio, parentesco o concubinato. Aquí estamos hablando de nuevo del matrimonio y de la filiación, dos instituciones muy importantes. En el 138 sextus nos dice que es deber de los miembros de la familia observar entre ellos consideración, solidaridad y respeto recíprocos en el desarrollo de las relaciones familiares. Son valores que están inmersos dentro del mismo concepto de familia: la ayuda mutua, el respeto, tratar a los integrantes de la familia
que se desarrollen dentro de un ambiente de respeto y que además se les tenga consideración, son valores muy importantes para el desarrollo, la unión, la integración familiar. Y obviamente si estos se desarrollan, vamos a tener que el individuo se va a poder desarrollar de manera íntegra. Bien, ahora sí vamos a ver los fines, los principios del derecho familiar. En primer lugar, tenemos que es un derecho que son normas que son de orden público. Como ya les había mencionado, este concepto se refiere a que interesa al Estado salvaguardar y proteger a esta institución. Son principios de orden público, son normas y disposiciones en que se apoya el régimen jurídico para preservar bienes y valores que requieren de su tutela, por corresponder estos a los intereses generales de la sociedad, a través de la limitación de la autonomía de la voluntad y hacer así prevalecer dichos intereses sobre los de los particulares. Este régimen jurídico, estas normas de derecho familiar, van a tener el fin específico de salvaguardar los valores de la familia, todo lo inherente a la familia, a los menores, al matrimonio, ya que toda esta institución en sí misma es de interés general de la sociedad. Obviamente el Estado va a tener como limitante la autonomía de la voluntad, es decir, no puede obligar a alguien a contraer matrimonio o a disolver el matrimonio, no va a interferir en esos aspectos, pero sí va a interferir cuando se trate de salvaguardar y proteger los derechos, sobre todo de los menores, o la obligación que tiene velar que el padre o quien tenga la obligación de cubrir alimentos cumpla precisamente con esta obligación. En cuanto al orden público, este concepto se va a encontrar establecido en el artículo 2 constitucional. Señala en su primera oración que las disposiciones de esta ley son de orden público, de interés social y de observancia general en todo el territorio nacional. Lo repito, son de orden público porque le interesa al Estado salvaguardarlas, protegerlas, tutelarlas. Son de interés social porque le interesa a la comunidad en general, a toda la sociedad. Y son de observancia general porque son obligatorias en todo el territorio nacional. En cuanto al interés social, podemos decir que va a ser de interés social todo aquello que tiene por objeto el beneficio y desarrollo de la comunidad. También, dentro del interés social implica el hecho que se genera dentro de los individuos, de los miembros o de toda la sociedad, de todos los individuos de la sociedad, el derecho a la educación y el derecho a la familia. Y también tenemos que es de interés social porque es fundamental para el desarrollo de nuestra cultura. A través de la familia podemos crear una identidad nacional. Y como ya lo había mencionado, solamente a través de la familia se puede el individuo formar y desarrollar de manera íntegra. Bien, vamos a llevar a cabo las conclusiones ahora. Del concepto podemos concluir que el derecho familiar es el conjunto de normas jurídicas que se van a encargar de regular las relaciones que existen entre los miembros de una familia, entre una familia y otra familia, y cómo se relacionan estas con el Estado. ¿Cuáles son las instituciones que se derivan precisamente del derecho familiar? Son dos instituciones muy importantes. El matrimonio como origen de la familia y el parentesco o la filiación como consecuencia precisamente de la familia.
Estas normas pertenecen al derecho privado porque regulan relaciones entre particulares. Estas normas de derecho privado van a tener su origen en la Constitución, están salvaguardadas y protegidas por la misma. Ya lo habíamos visto, artículos como el 2, el 3, sobre todo estos artículos que hablan sobre la familia, sobre el desarrollo de las personas, de los individuos que son tutelados por el Estado. Y tenemos también que son normas de orden público y de interés social. Y con esto terminamos este tema.